las ideas basado en lo que era el pitagorismo, que el pitagorismo trataba de explicar lo que era el mundo de las almas, diciéndonos que según nuestra, o sea, el mundo de las almas trataba de explicar que según nuestra manera de vivir en el presente, esa sería nuestra recompensa en la próxima vida, que si nos comportábamos de una manera bien, pues entonces nuestra próxima vida seríamos una persona más grande. Si nos comportábamos mal, pues entonces reencarnaríamos en animal. Y también nos decía que Platón veía este mundo como una imitación, por así decirlo, y nos explicaba que también el pitagorismo nos hablaba de un mundo sin espacio, que era conocido como esa palabra se me olvida, profe, mon, mon, mono, tiene que ver con mono. El demiurgo. Dígame. Monismo. No, era como monogamas. El mundo del pitagorismo que explicaba un mundo sin espacio, algo así. Bueno, vamos allá entonces. Estamos entonces hablando de la persona de Platón, ¿verdad? Y un poco de la filosofía, el dualismo de Platón. La guerra que existía en el ser humano, como la lucha entre el bien y el mal. Platón decía los deseos del cuerpo y los deseos del alma, que están en guerra. Y ponía también este mundo como un mundo en conflicto. Era la unión de la materia, que era no ser, y de las formas, que era ser para Platón. Algo interesante es sobre la misma persona de Platón, ¿verdad? Se le conoce, a Aristóteles se le conocieron dos esposas de esos filósofos antiguos. A Sócrates se le sabe que era esposo de Jantipa, que fue una esposa muy ruda. Dijo una vez Sócrates, cásate, ante una persona que no sabía si se casaba o no se casaba, y Sócrates le dijo, cásate. Si la mujer te sale buena, pues será una persona feliz. Y si no, pues será filósofo. Entonces, como quiera, cualquier destino que uno tenga en la vida será para bien. Como dice San Pablo en la Biblia, que Dios todo lo dispone para bien de los que aman. O sea que al final hay un secreto de bondad detrás de cada sufrimiento y de cada mal pasar. Bueno, entonces eso es también filosofía o sabiduría. Uno saber que por más desgraciada que le haya pasado la vida a uno, o por más personas que fastidien la vida de uno, algún bien. Y mientras más grande es el mal, más grande, más provechoso es el tesoro que hay detrás de ese malestar, detrás de esa incomodidad. Solo hay que tener ojos para verlo, corazón para apreciarlo, vida para de alguna forma descubrirlo. Mucha gente se lo pierde, ¿verdad? Como dice Jesús en la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen mente y no piensan. Entonces, muchas veces nosotros somos reactivos, buscamos lo inmediato y no vamos más allá de lo inmediato, buscando a ver cuál es el regalo de Dios detrás de cada situación de dolor, de incomodidad. Porque si no, la Biblia se equivocaría. Cuando dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo para bien de los que aman. Y todo lo que permite. O sea que no se mueve la hoja de un árbol y se cae el pelo de la cabeza sin que Dios lo permita. Y si Dios le da permiso, es porque Él vio algo bueno que podemos sacar de ahí. Entonces, siempre detrás de cada sufrimiento, de una muerte, de una desgracia, de una azarosidad, hay un secreto oculto de Dios. La mayor desgracia es la muerte, la muerte por persecución, siendo mentira. A Jesucristo le inventaron cosas y lo mataron
lo persiguieron desde chiquito, desde que nació. Y sin embargo, detrás de todo ese sufrimiento, había un secreto que salvar, la resurrección, la misión. Entonces, si uno confía, pues termina encontrando los tesoros del vivir. Los mejores regalos de esta vida no son las cosas buenas, los mejores regalos de esta vida, de Dios para nosotros, es todo aquello que nos provoca dolor y sufrimiento, todo aquello que nos mata, es el mejor regalo si uno sabe destaparlo, si uno sabe trascenderlo. Detrás de cada crisis, sufrimiento, muerte, hay una recompensa, un bien de Dios. Aunque uno no lo vea de inmediato, eh, cuando uno llega a descubrirlo, se da cuenta que es lo mejor que a uno le ha pasado en la vida. Bien, Platón vivió en una época, no sé, fue discípulo de Sócrates por unos 8 años, era hijo de político, un joven sumamente inquieto, pertenecía a la nobleza. Cuando hablamos de nobleza estamos hablando de los riquitos de Atenas. Atenas tenía esclavos, tenía extranjeros, ellos le llamaban metecos, tenía gente rica y ellos le llamaban aristócratas, los mejores. Aristócratas, ¿qué significa el mejor? Y Kratos es poder o gobierno. Entonces, quienes gobernaban eran los aristócratas. Entonces, Platón pertenecía a los aristócratas, era de descendencia política, era sobrino de Solón, uno de los jueces más famosos de Grecia. Y se dice, el papá decía, el verdadero nombre de Platón no era Platón, era Aristócles, y su papá se llamaba Aristón. Aristón. Algunos no entienden de que Aristóteles, no, Aristócles, hijo de Aristón. Y Aristón decía que era descendencia de un rey llamado Proclo de Atenas. Aunque realmente no se conocen reyes en Grecia, se dice el rey en el sentido de polis, ¿verdad? Como si fuera rey de Santo Domingo, de Santiago de la Vega, cosas así. Entonces, pertenecía así a las descendencias políticas, y entonces era conocido que son ambientes también de campo, de pueblo, todo el mundo se conoce. Entonces, Platón vivía y era hijo de Aristón, y Aristón tenía le pagaba, el rey le pagaba porque pertenecía a lo que se llamaban el coro, creo que le llamaban corifeo. Entonces él era corista, o sea que cuando llegaban las épocas, él iba con el grupo, el coro del palacio, a ir de polis en polis, llevando canciones. Entonces, de alguna forma, Platón no perteneció al grupo ni de los esclavos, ni de los metecos, ni de los extranjeros, sino que pertenecía a la nobleza, y a la nobleza poderosa. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las aspiraciones profesionales de un muchacho? Nosotros estamos ahora mismo pensando en Platón, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las aspiraciones de un muchacho en un pueblo? Bueno, pues tú amas lo que conoces, ¿verdad? Porque si tú no conoces la ingeniería, tú no vas a amar ser ingeniero. Si tú no conoces la medicina, tú no vas a amar ser médico. Entonces, claro que habían médicos en su tiempo, habían agricultores, habían artesanos, habían varios tipos de profesiones, pero cuando uno busca lo que es a ver, que parece que Mónica está por entrar, no ha logrado todavía, pero bueno. Entonces, cuando uno busca, vamos a ver, ahí están entrando, que tiene 2 entradas, Mónica, parece que tiene 2 computadoras. Bueno, bien, entonces, hola Mónica.
Bien, Hola, profe. Tenía rato intentando entrar, pero se salía. No sé por qué. está bien, bienvenida como quiera. Bueno, entonces estamos hablando de Platón, que de alguna forma sus padres pertenecían a la parte política y rica de Atenas, tenían oficios muy apreciados, de los que recibían aplausos, pertenecían al mundo del arte. Y bueno, ¿a qué aspiraba el joven Platón? Platón lo que aspiraba era la política. Y entonces Platón tenía su corazón en la política. De tal manera que, según confiesa el mismo Platón en uno de sus libros, en la política había puesto el creer que era la solución de todos los problemas sociales y todos los problemas personales. ¿Qué significa eso? Que si el rey o el grupo del poder se portaba bien y ejercía un buen poder, la gente iba a ser feliz, la gente iba a ser dichosa. Es como que para que la patria esté bien y para que la gente esté bien, necesitamos buenos gobernantes. Yo creo que hoy más o menos hay mucha gente que están pensando igual, que si hay un buen presidente, pues somos felices. Como que la vida interior, la vida del espíritu, la paz del espíritu, la alegría del vivir, o como dicen los jóvenes, gozar la vida, vivir su vida bien, depende de que haya un buen presidente que distribuya, que maneje, que se preocupe, que proteja a la sociedad. Si lo vemos así, entonces el bien no sale de adentro, no eres tú el que eres bueno, el bien viene de afuera. Y es verdad, Jesucristo dice que cuando le dicen maestro bueno, Jesucristo dice, ¿por qué me llama bueno? Bueno, solo hay uno. Entonces, le da los atributos de bondad a Dios. Queriendo decir, no era que Jesucristo no era bueno, pero queriendo decir que si tú lo miras humanamente hablando, nadie logra lo que se llama la perfección. La perfección es un regalo de Dios. Ahora bien, viene de otro, pero no de otra gente, ni de un político. La bondad es un regalo que viene del cielo y que obra desde el corazón, con la fuerza del Espíritu Santo, con el amor de Dios, obra desde el corazón, del interior, sale desde dentro. Cuando uno intenta vivir los mandamientos, ser amigos de Dios, amar al prójimo, portarse bien, entonces Dios es bueno en uno. Esa tal vez sea la mejor palabra. No es que uno es bueno, es que Dios es bueno en uno. Y uno se presenta, porque como el reino de Dios ya está entre nosotros, uno se presenta como morada de Dios, como templo del Espíritu Santo, como lugar donde Dios habita. Y por eso uno es bueno, porque los frutos del Espíritu es, como dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si es así, entonces tú eres bueno. ¿Por qué? Porque Dios, que es el bueno, está dentro de ti y te hace ser bueno. Pero si uno lo mira como Platón lo veía, vacío del Espíritu Santo, vacío de Dios, y queriendo ser bueno por la fuerza de la filosofía. Bueno, por la fuerza de la filosofía, no, eso fue cuando se convirtió a filósofo. Queriendo ser bueno por la fuerza de la política, por la fuerza del orden. Entonces, eso explica que Platón haya sido un guerrero. Platón fue a la guerra y entró siendo joven a la guerra del Peloponeso. Y dicen que batalló. También Sócrates fue a la guerra. La guerra del Peloponeso eran las guerras de Atenas contra Esparta. Es como si Santo Domingo y Santiago tuvieran en guerra, o La Vega y Santiago tuvieran en guerra. Son como dos provincias de Grecia que se llamaban polis, que como no existía un presidente para todos, se debatían el poder unos con otros. Macedonia al final, que no era la más importante, donde estaba el monte Olimpo, donde está el monte de los supuestos dioses, terminará ganando y sometiendo y unificando a toda Grecia. Pero eso es porque Esparta y Atenas, cuando se fueron a la guerra entre ellas, buscando el poder, se hundieron las dos más poderosas. Y Macedonia, que era la tercera en poder, viendo que se había hundido, las arropó y dominó a toda Grecia. Y ahí surge Alejandro Magno, un muchacho educado por Aristóteles,
que unifica a Grecia y domina el mundo antiguo. Le quitó el poder a los persas, que era lo que dominaban el mundo, y por eso Alejandro se llama Magno, porque logró un imperio, derribó un imperio y creó otro. Derribó el imperio de los persas y creó el imperio helenístico. Helena significa esplendorosa, donde Grecia ocupa el poder se convirtió en el segundo imperio universal de la historia. El tercero fue Roma, que ya Roma va a durar 1000 años. Cuando Jesucristo llega, lo que va a encontrar es el poder romano. Pero cuando estamos todavía en Platón, estamos todavía a 500 años. Platón nació en el 487 años antes de Cristo, ¿no? Y Platón fue conocido por Sócrates. Ya Sócrates estaría en sus 62 años cuando Platón comenzó a perseguir a Sócrates. Lógicamente que debió conocerlo desde antes, porque como en un pueblo todo el mundo se conoce, pues por lo menos por referencias se conocía. Pero en algún momento Sócrates quedó impregnado por el pensamiento de Sócrates y se convirtió en un seguidor de Sócrates. Y hasta que no mataron a Sócrates, siguió siendo un discípulo. Duró 8 años detrás de Sócrates, aprendiendo de Sócrates, conociendo de Sócrates. Y fue tanto lo que le impactó. O sea, fue tanto el impacto que Sócrates tuvo en Grecia, que salieron de sus alumnos varias escuelas. Hay 4 escuelas que se le llaman escuelas socráticas, las menores, y también está la gran escuela, que es las 2 grandes escuelas que salieron fueron la platónica, porque Platón fue el que más progresó, el que más hizo historia, discípulo, fundó la academia, y después un discípulo de Sócrates, llamado Aristóteles, fundará el Liceo, otra academia, otro lugar de estudio. Bueno, y todos ellos eran hijos de Sócrates, digo, no hijos biológicos, hijos ideológicos. Entonces Sócrates creó, es como que Atenas, Grecia venía caminando para la derecha y Sócrates vino y hizo que Atenas doblara y la siguiera. Por eso Nietzsche le llama a Sócrates antigriego, porque cambia ese caminar, esa cultura sofística que tenía Grecia y la convierte en una cultura socrática. De ahí que la historia de la filosofía se divida en 2. Antes de Sócrates, que se le llama presocrática, y después de Sócrates. Bueno, entonces Sócrates se encuentra con Platón, ya Sócrates estando en sus 62 años. Platón comenzó a ser seguidor, alumno, fiel, concentrado de Sócrates, y duró siguiendo a Sócrates 8 años hasta que mataron a Sócrates. De hecho, cuando comenzó a escribir Platón, todas sus primeras obras es filosofía socrática. Conocemos a Sócrates, como Sócrates no escribió nada, conocemos a Sócrates por una de las fuentes que es los escritos de Platón. Tal vez sean las fuentes más ricas, ¿verdad? Hay un enemigo de Sócrates que lo ridiculizó en la comedia. No recuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Antifonte, no sé si era Aristófanes. Aristófanes creo que era, que crea una comedia llamada Las Nubes. Y en esa comedia ridiculiza a la persona de Sócrates porque lo pone pensando y no dándose cuenta de lo que está pasando en su mundo. Bueno, entonces, pero no es que sea lo mejor, pero son fuentes para el conocimiento de Sócrates, que tuvo una gran influencia. Y lógicamente hay otros historiadores, también se habla de Aristóteles, hay otro historiador famoso por ahí, no recuerdo el nombre, pero la mejor fuente de Sócrates es Platón, que pone siempre a Sócrates como protagonista de sus diálogos. Claro que no todo lo que escribe Platón es verdad.
sobre Sócrates, porque Platón tiene unas intenciones, tiene unos objetivos, tiene unos fines cuando cuenta sus diálogos y pone a Sócrates a dialogar, y es imposible que Platón haya recordado con punto y coma todos los diálogos de Sócrates como él lo maneja en sus ¿cómo se llama? En sus diálogos, en sus escritos. Bueno, entonces ahí tenemos el personaje de Platón. Platón, el gran político, el gran joven con grandes aspiraciones políticas, con espíritu político, con sentimientos políticos, con historia, con padres políticos. Entonces tenemos ahí a Platón y con esperanza en la política. Hasta que llegaron las grandes decepciones políticas en la vida de Platón. ¿Por qué Platón abandona la política y se convierte en filósofo? ¿Por qué Platón comienza a ver a todas las políticas como malas? Como cuando un joven se ve traicionado o una muchacha se ve traicionada por su novia y dice, ya yo no creo en hombre. O un hombre se ve traicionado por su esposa y dice, ya yo no creo en mujer. Entonces, cuando una persona que estaba enamorado, encaprichado, estaba vuelto loco, te dice eso, entonces fue porque le dieron una puñalada. No fue que le metieron un cuchillo de hierro, pero hay puñaladas que son invisibles y que tú te caes y te podías hasta morir. Entonces, hay situaciones que llevan a la persona a una caída psicológica y moral de toda su personalidad, que pueden ser hasta fatales en muchas personas y hasta duran toda la vida y cambian a la persona, la convierten de una buena persona en un total desgraciado. Pues así, pero también puede pasar lo contrario. En Sócrates, cuando le dan la puñalada política, cuando se da cuenta que la política lo que le apuñala la vida y le destruye la vida, Platón, en lugar de convertirse en peor que la política, que es como la revancha, ahora van a ver quién soy yo, Platón lo que hace es que busca ser mejor que la política, busca dónde encontrar lo bueno, lo correcto, y por eso se convierte a filósofo, porque dice Platón, a ella, a la filosofía, hacía yo el honor de creerla fuente de toda verdad, ¿eh? Para uno descubrirse a sí mismo y salir del error. Esos son los dos fines de la filosofía para Platón. Salir del error, de la mentira, y descubrir el sí mismo verdadero que somos cada uno de nosotros. Son de las confesiones que encontramos en Platón a partir de las lecturas que se han hecho sobre el libro del banquete y sus reflexiones sobre Eros como hijo de Peña, hijo de Poros. ¿Cuál es el sentido? El sentido, ¿no? Dice Yo que leí este libro, El banquete. sí. Incluso hay una película por ahí de ese libro. Ok. Sí, tiene ¿Usted no la ha visto? no, ese libro, yo sí he leído el libro, pero eh, no me ha gustado por como que está como demasiado congestionado, pero claro, no hay que salir huyendo a la lectura, hay que leerlo. Entonces, Platón es este tipo de persona, ¿verdad? Que se le derrumba la vida. La vida, la política le destruye la vida. Eso dice Anthony de Melo, que allí donde tú tienes tu corazón, tiene tu desgracia. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero dice Anthony de Melo, donde está tu tesoro, está tu desgracia. Si tú no hubieras amado tanto a ese hombre, no te hubiera destruido tanto lo que hizo. Si tú no le hubieras dado tanta importancia a ese profesor, no te hubiera hundido tanto su comportamiento. Entonces, al final, cuando uno pone demasiada vida, felicidad, alegría en una meta, esa meta te va a cuchillar, te va a matar, te va a destruir. Si pones tu felicidad en una camisa, ay, mi camisa tan linda, lo cuarto que me costó, mira lo planchadita que se ve, es un cielo desde que se ensucie un chin o se truje o se raye, esa misma camisa te va a destruir la vida. Y como gozaste, llorarás. ¿Ve? Así, donde uno pone sus tesoros. Por eso dice la Biblia que no ponga tus tesoros
donde llega la polilla y el ladrón. El ladrón es aquel que siempre está acechando para quitarte lo que tú tienes, la mujer que tú tienes, el hombre que te conseguiste, la casa que compraste, el amigo que tienes, el papá que tiene, la mamá que tiene. Todo lo que tú tienes en esta vida, siempre hay ladrones que te lo quieren quitar, aunque sea por maldad. Y si no es el ladrón, dice la Biblia, la polilla, o sea, la misma cosa se pone vieja y deja de funcionar. La misma realidad, la camisa se gasta, la casa se destruye, el dinero pierde valor. No hay nada en esta vida que al final, si pusiste en ello tu corazón, por eso dice Jesús, no le den el corazón, porque la vida no depende de los bienes. Pongan sus tesoros donde no llega la polilla y el ladrón. Si quieres poner tu corazón en una felicidad que no llegue la polilla ni el ladrón, busca tesoros que no se acaben, busca tesoros que no te puedan robar, que ya no serían los tesoros de esta vida. Bueno, pero Platón tenía su corazón en un gran tesoro, creyéndolo, la solución al mundo, la política de Atenas. ¿Y qué hizo la política contra Platón? Que Platón llegó a frustrarse hasta el punto de decir, como dice un enamorado frustrado, todas las mujeres son malas, todos los hombres son unos desgraciados, ya yo no creo en hombres. ¿Qué llevó a Platón a decir que la política, que todas las políticas son malas? Así, dice Platón, llegué a la convicción de que todas las políticas, él lo dice de otra manera, ¿no? Llegué a la convicción de que todas las, no sé, no recuerdo el término, pero llegué a la convicción de que todos los estados son malos, ¿no? Son malos. Y tú dices, pero ven acá, y este hombre que desde joven era político, con familia política, con corazón político, que incluso persiguió un puesto político, intentó ganar el reinado y los certámenes políticos, invitado por un amigo llamado Agneris, que dice que fue la persona a quien él más amó en la vida. No hay que verlo en el sentido de homosexual, ¿no? Uno puede llegar en su espíritu de juventud, tener un amigo que uno diga, yo quiero ser amigo contigo toda la vida y serte fiel, aunque no sea un amor sexual. Entonces, Platón dice que no había amado tanto a un hombre como a Agniseris, que lo invitó a concursar políticamente. Cuando el rey se da cuenta, persigue a Platón y entonces a Platón lo vendieron como esclavo en una de esas huidas de las tierras donde él quería ser rey. Y una de las interpretaciones es que el rey lo mandó a vender como esclavo, a atrapar y a vender. Solo que uno de los alumnos que eran de los seguidores de Sócrates, de los que lo conocían, de los compañeros de Sócrates, vio cuando lo estaban vendiendo y lo compró. Interesante, ¿no? Es interesante cómo una persona gasta una fortuna porque es un compañero tuyo de clase, busca todos los cuartos que tiene y te compra y te rescata. Entonces, Platón se dedicó a trabajar para devolver ese dinero. Es tremendo. Eso también significa responsabilidad y fidelidad. Si tú me compraste y yo no te pedí que me comprara, entonces él fue y después de haber trabajado todo un tiempo y haber reunido todo el dinero, no sé cuáles eran los medios de trabajo que ofrecía Atenas, pero cuando vino con la riqueza a devolverle el dinero, el amigo no quiso recibir el dinero. ¿Y qué hizo Platón con ese dinero? Compró un campo llamado Academos, donde fundó la academia, que es donde se va a educar el joven Aristóteles. Si Platón fue discípulo de Sócrates por 8 años, Aristóteles será discípulo de Platón por 20 años. Aristóteles se va a mudar desde sus 16 años hasta sus 35 años más o menos. Se va a mudar a la academia y va a vivir en la academia 20 años como discípulo del maestro Platón. Ya Platón tenía 60 años. Cuando Aristóteles llegó, un muchachito de 16, hijo de un médico, con todo un espíritu inquieto, inteligente, el muchacho ávido, era huérfano Aristóteles. Un tío fue que lo
lo recibió cuando murió el papá. La mamá había muerto, tenía una hermana, tenía otro hermano. Y entonces, cuando tenía 16 años, el tío lo mandó para Atenas, a la academia, para que se eduque con los filósofos, y a los 16 años entra, hasta que se muere Platón a los 35. Entonces, todo ese tiempo que no había televisión, celular, radio, el entretenimiento era la filosofía, la discusión de los grandes filósofos. Imagínense esta mente. Aristóteles se ganó los apodos de la inteligencia de la academia, le llamó Platón, y en otro momento le llamó el lector. Entonces debió haber una amistad, por lo menos sentimental, muy fuerte entre estos dos, entre este niño, este hombre de 60, Platón murió a los 80, de los 60 a los 80 tuvo Aristóteles con él, y Aristóteles de los 16 a los 35 años. Entonces, la pregunta que quería yo responder, ¿cómo este hombre, hijo de la política, de repente llega a defraudarse y a sentir que la política le está matando y le está acuchillando? Bueno, primero, después que Anniseri hizo el esfuerzo, la política persiguió a Platón y lo vendió como esclavo. La política, cuando Anniseri invitó por última vez a Platón, el rey mandó a matar a Anniseri, lo pasó por cuchillo. Ahí es cuando Platón dice que no había amado tanto a un hombre como Anniseri. La política le mata a su mejor amigo. Y después, cuando Sócrates, cuando ganan el reino, no sé si era de los 30 tiranos, querían hacer que Sócrates escribiera contra una persona para mandar a matarlo, y Sócrates lo que hace es que lo defiende. Entonces difaman a Sócrates, y después, cuando gana el partido al que Platón creía que iba a solucionar todos los problemas, que uno siempre cree que el partido de uno, que si llega se va a solucionar el problema del país, cuando ganó el grupo de Platón, le mataron a su maestro Sócrates. El grupo le mató a su maestro. Ahí ya fue el colapso. Le matan a su amigo, su mejor amigo. Lo persiguen, lo venden como esclavo. Le hacen tramas políticas a Sócrates, y al final le hacen beber la cicuta a Sócrates. Esa muerte dolió mucho en Atenas, al final, con el tiempo, el haber matado a ese anciano, pero en Platón le cambió totalmente la vida, porque Platón se fue. Imagínense, tú, porque se te muera un profesor, tú no vas a viajar y te vas a ir de que para otro pueblo. Pues eso pasó con Platón. Platón, cuando muere Sócrates, se va para Egipto, se va de Grecia, comienza unos procesos de mudanza. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué está pasando en el corazón del joven Platón? ¿Qué está pasando en este hombre? De alguna forma amigo de la política y acuchillado por la política. Bueno, entonces Platón nos da aquella respuesta de que encuentra que todas las políticas son malas y opta por la filosofía. No fue una conversión de revancha, de que me la van a pagar, voy a matar, eso es azaroso, no creo en nadie. No se convirtió en un depresivo, no se convirtió en un drogadicto, no se convirtió en un agresivo, acabando con todo el mundo, un victimista, sino que se convierte en un filósofo. Se dedica a crecer, se dedica a ser grande. Entonces, los grandes hombres piensan en grande, no piensan en pequeño. Entonces, estudiar la vida de Platón es estudiar la vida de uno de esos grandes gigantes que nos dan grandes lecciones de vida. Bueno, yo creo que, no sé, Platón nos alecciona muchísimo, ¿no? Con esta, digamos, esta forma de conversión, y comenzar a ver desde otra óptica la vida, y asumir
lo que le pasó y dedicarse entonces a brindar un servicio desde la filosofía, educar a los atenienses. Platón se convierte en un educador, creía que la filosofía sería entonces la que iba a salvar a Atenas. Si antes quería salvar a Atenas por la política, pues ahora se dedica a querer a salvar a Atenas, a Grecia, por la filosofía. De tal manera que va a crear un espíritu filosófico, un nuevo grupo de hombres, un nuevo estilo de vida, que van a formar un sello de personalidad, van a formar una élite intelectual distinguida en Atenas. Gracias al maestro Platón, se van a convertir en educadores, a diferencia de cómo los pitagóricos que fueron perseguidos, se le habían acechanzas hacia ellos. Pero por lo visto la filosofía siempre estuvo muy unida a la dimensión política en todos estos momentos, igual que la religión, en todos estos momentos de la cultura, de la filosofía y de la historia de la antigüedad. Bien, podríamos entonces continuar con Platón en la próxima clase. Hemos visto un poco como la conversión de Platón, así se le podría un poco llamar a esta clase, de político a filósofo, ¿no? Hablando un poco del espíritu de la persona, de la historia de Platón. Entonces ya la próxima clase podríamos hablar un poquito sobre cuál es el fin y el para qué de la filosofía a la luz de Platón. Para continuar, si nos es factible, allí con Aristóteles. Yo le quería hacer una pregunta, maestro. Díganos. Toda esa teoría que usted nos ha dado y todos esos personajes, yo le estoy haciendo un resumen, pero lo estoy haciendo a computadora. Quiero saber si usted lo va a recibir a la computadora o tengo que pasarlo al cuaderno. Pero es mejor por computadora. Es mejor hecho así en Word, como yo lo estoy haciendo en la computadora. Claro que sí. Yo le tiré los capturas a lo que usted dijo y se lo envió por correo. No sé si usted lo recibiría. Bueno, lo que pasa es que yo no he abierto los correos todavía, pero yo tenía en mente ponerle ponerle un indicador para que el correo descubra con un filtro cuáles son los trabajos de ustedes y me los lleve a una carpeta. Pero yo creo que no se lo he mandado todavía. Pero bien. No Bien. lo he mandado. Si tú no lo mandaste, en algún lugar está del correo y cuando yo esté corrigiendo lo encontraría. De todas formas, yo pienso hacer eso, ¿verdad? Mandarle un indicativo, una señal para que manden justamente al correo a través de un filtro para yo hacerle las correcciones del lugar. Ok. Bueno, pues nada, nos vemos si Dios quiere entonces. La próxima Está clase. bien. Adiós. Ahorita, porque yo tengo clase con usted ahorita. Ok, bueno. Sí, adiós.